Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Pues bienvenidos a este programa especial de Radio Sofando, esta entrevista. Estamos en la oficina del doctor Gabriel Vargas Lozano y pues vamos a hablar de la situación de la filosofía, cómo está la filosofía actualmente en México y bueno, a ver si nos da tiempo de hablar un poquito del mundo, ya que nuestro público es internacional. Y bueno, estamos con Gabriel Vargas Lozano. Si nos quieres comentar a todo el público de Radio Sofando, recuerda que nos escuchan en 104 países en el mundo, en todos los continentes. Nos escuchan en África, en Oceanía, en Europa, en Asia, en América. Y si nos quieres mencionar cuál ha sido tu trayectoria, además de ser profesor de filosofía. Sí, bueno, primero muchas gracias por esta entrevista porque nos da la oportunidad de exponer un poco lo que ha sido un movimiento filosófico muy importante que hemos desarrollado los últimos 10 años, que es el Observatorio Filosófico de México. Bueno, en mi caso yo soy profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, y he sido desde hace mucho profesor. Bueno, empecé desde ayudante y terminé como profesor de tiempo completo, luego renuncié, me fui a la UAM y ahora soy profesor de asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Yo tengo ahí una larga trayectoria. Bueno, en la UAM fundé el Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica para propiciar el conocimiento de la filosofía, sobre todo en Iberoamérica, que ha estado un poco descuidada en los últimos tiempos. Luego también soy miembro del comité directivo de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, FISP, y ahí me han pedido que presida la Comisión de Enseñanza de la Filosofía, ¿sí? Cargo bastante complejo porque no da más que el nombramiento y el apoyo moral, ¿verdad? Sí. Pero lo demás pues hay que hacerlo con nosotros, por nosotros mismos. Bueno, por el interés que tenemos al tema. O sea que si hay alguien que quiera hacer donativos, ¿lo puede hacer? No. ¿No? No. Entonces. No. Solamente de pronto, por ejemplo, pueden colaborar con el nombre de la Federación Mundial para una publicación o, bueno, consejos muchos, y, en fin, pero es muy importante porque son gente de toda parte del mundo. Entonces ese comité se elige cada 5 años. A mí me eligieron en Atenas, en el Congreso Mundial, y ahora se acaba de celebrar en Pekín el nuevo Congreso. Son congresos interesantísimos porque va gente de todo tipo, con todas las concepciones filosóficas, y hay oportunidad de conocer las experiencias en general de la filosofía mundial. Y luego entonces tenemos también, bueno, soy profesor investigador y me he interesado mucho en el asunto de la filosofía, la función social de la filosofía. Creo que es un tema importante porque luego la pregunta de mucha gente es, bueno, ¿y esto de la filosofía para qué? ¿Verdad?
y realmente la filosofía ha tenido muchísima importancia, como ustedes saben, en el mundo, en la sociedad, y en todas las transformaciones que ha habido en México, pues ha estado presente. Entonces, más o menos esta es la idea. Sobre este último punto hice mi libro llamado Filosofía ¿para qué? Para tratar de dar un poco la respuesta. Y voy a hacer otros libros en relación a este punto de la función social de la filosofía. Y bueno, resumiendo el libro de Filosofía ¿para qué? ¿Qué podrías mencionar? ¿Para qué es la filosofía? Bueno, es la pregunta central. En realidad, yo hago ahí una serie un listado de temas en los cuales la filosofía ha tenido una aportación. Desde siempre, pues ya conocemos desde Aristóteles, desde antes, los filósofos han propuesto una sociedad mejor, una sociedad justa. Entonces sirve esa idea para confrontar la realidad con lo que debería de ser. Entonces, por ejemplo, tenemos en Aristóteles, ¿no? la concepción de la justicia y para qué una sociedad, para el bienestar humano, etc. Pero de ahí hasta ahora, los filósofos, un filósofo norteamericano llamado John Rawls, pues se llevó las últimas décadas del siglo pasado y ahora todavía sigue discutiéndose sobre su obra La teoría de la justicia. Él dijo, bueno, hagamos de cuenta de que no hay nada y veamos qué es una teoría de la justicia. Y entonces confrontar eso. Es importante. Luego también otros filósofos como Habermas han trabajado al respecto. Bueno, en el caso el otro tema muy importante es el problema de la relación ética y política, ¿no? Es decir, darle a los ciudadanos elementos para juzgar, reflexionar sobre los enormes problemas que tenemos. Y en México creo que tenemos más que de los debidos. El tema de la corrupción, el tema de la política, el uso de la política inadecuado, los temas de democracia, ¿no? Claro, y bueno, ahora que nos platicabas de el Congreso del Mundial de Filosofía en Pekín, una iniciativa que tienen las universidades chinas es hablar de universidades de clase mundial, World Class University, y hablan de todos los niveles. Y creo que precisamente un acierto de estas universidades es la defensa de su propia cultura. Ellos hablan de la nueva ruta de seda, que es expandir todo lo que es el lenguaje chino, la cultura asiática, no nada más china. Y creo que en ese aspecto tú has tenido una iniciativa muy semejante, pero aquí en México, ¿no? Expandir ya la idea de que hay filosofía mexicana, hay grandes filósofos mexicanos, y se sigue haciendo filosofía, ¿no? No solamente filosofía para filósofos en la academia, sino también filosofía para que esté en la plaza, en las calles, que esté en la práctica profesional, ¿no? De muchas materias. Claro. Bueno, para continuar con esto y ligarlo con tu pregunta, en el caso de México, todos sabemos que, por ejemplo, en la independencia, pues hubo una influencia enorme de Juan Jacobo Rousseau y de los ilustrados, incluso a todos los filósofos de la Ilustración, Voltaire, Diderot, Montesquieu, los pusieron ahí en el Santo Oficio, ¿no? El que tuviera un libro de estos iba directo a prisión, ¿verdad? Sí, claro. Tremendo. Pero coadyuvó entonces las ideas de soberanía, la idea del contrato social, en la Constitución de Apatzingán, o sea, está en el centro de la Constitución nuestra de México. Así es. Por el caso de Morelos fue el que utilizó. Ahora, también Hidalgo hizo una declaración de la abolición de la esclavitud, entonces utilizó el asunto de los derechos humanos. Claro. Entonces, posteriormente, en el caso después de las luchas en lo que se llamaría la segunda transformación, el liberalismo, cuando Juárez triunfa, va a considerar, junto con su asesor importante, Gabino Barreda, que había estado en Francia estudiando también medicina y filosofía. Él le propuso a Juárez que era necesaria una educación científica,
Y entonces por esto adoptaron el positivismo de Augusto Comte. ¿Por qué? Porque hasta ese momento pues solo se leía la Biblia y Aristóteles, Claro. y era necesario modernizar, incluso respecto de una idea de qué país queríamos. O sea, Juárez y Gabino Barreda dicen, bueno, ¿y qué país queremos? Queremos desarrollarnos, queremos una nueva etapa. Y entonces para esa etapa necesitamos una educación científica. Claro que se propició asociaciones científicas, etcétera. Después se cometieron algunos problemas con el positivismo, porque Claro, sí, sí. podemos decir que consideraron el caso de Barreda, consideró casi exclusiva la reflexión de Augusto Comte, pero había otros filósofos de la ciencia que podían ser utilizados. Claro. Bueno, entonces ahí, luego, en la Revolución Mexicana, pues todas las concepciones sociales están teniendo influencia. Como precursores, el anarcosindicalismo de Flores Magón. Flores Magón, así es. Entonces, en ese anarcosindicalismo, el anarquismo es una interesante concepción filosófica con algunas dificultades y problemas, pero realmente lo que querían era una autogestión, lo que querían era un grupo que la gente se diera a sí mismo su modo de vida. Entonces hay una propuesta ahí de los anarquistas en contra del Estado, que el Estado era lo central, el Estado porfiriano, ¿no? Claro. Y las injusticias. Entonces la filosofía sirvió también para esto, las ideas sociales. Después se amplió en la Constitución del 17. Entonces, luego, en otro momento de la historia de México, surgió un grupo que se llama el Grupo Hiperión, formado por grandes pensadores, ya más contemporáneos, Luis Villoro, que acaba de morir, luego también Ricardo Guerra, Joaquín Sánchez Magrego y sobre todo Emilio Uranga. Todos ellos se preguntaron sobre qué es el mexicano y sobre todo qué es lo mexicano, o sea, qué caracteriza propiamente a la cultura mexicana. Entonces ahí la filosofía contribuye a la identidad del país. Claro. Como en otro momento también los jesuitas en el siglo XVIII contribuyeron a la identidad del país, combatiendo las ideas eurocéntricas que había. Sí, así De es. De Pau, que decía que aquí los indígenas o los habitantes en general, pues casi ni pensaban, casi eran inferiores, Animales, ¿no? Decían. casi animales, irracionales. Y francamente, realmente se hizo una serie de libros, Clavijero hizo una serie de libros diciendo, bueno, usted está muy equivocado. Claro. Bueno, entonces la filosofía está contribuyendo de manera muy importante a la configuración de ese país. Volviendo al asunto del Hiperión, esos jóvenes que pensaron qué es México y qué es lo mexicano, diríamos que uno de los autores importantes fue Emilio Uranga, que habló sobre el ser del mexicano, y luego Luis Villoro, que también analizó el tema de la forma en que se habían considerado los indígenas en diferentes épocas de la historia. Por cierto, Luis Villoro al final de su vida hizo un libro excelente que se llama Los problemas de la sociedad por venir. Y él dice, él piensa México y dice, hay 3 grandes problemas que es necesario atender. No son los únicos, pero 3 grandes desde el punto de vista filosófico. Uno, que hay una incomunicación entre las culturas que componen este país. O sea, nosotros, por ejemplo, que hablamos español, no tenemos comunicación con los nahuas, con los que hablan náhuatl, Claro. con los que hablan otros, ni ellos con otros Así es. que hablan tojolabal, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sabremos algunas palabras, y repetiremos estas palabras en español, pero Sí, pero no hay, no hay una ese comunicación. diálogo. Así es, horizontal. Entonces falta un diálogo entre las culturas que componen este país, y habría que empezar diciendo que este país es conformación de muchas culturas, no solamente una. Luego el tema de la democracia, que es la gran aspiración del pueblo mexicano, Claro. desde que antes de la revolución, pero ya con Madero se hizo la sucesión presidencial. Claro. Y entonces Madero
propone que se realice la democracia. Y ahí estamos, creo yo, seguimos tratando de que se realice la democracia, Claro. con momentos en los cuales ha aparecido el pueblo, pero realmente una democracia digna de ser. Entonces, la filosofía política tiene una reflexión sobre el tema de democracia. ¿Qué democracias hay? Si solamente, por ejemplo, en general se habla de una sola democracia, hay muchas democracias. Claro. Entonces, y esas muchas democracias se han debatido por filósofos en todo el mundo, filosofía política. Entonces, hay una democracia liberal, hay una democracia neoliberal, hay una democracia participativa, democracia radical, strong democracy. Hay muchísimas formas de la democracia y es necesario reflexionar sobre ellas. Eso es el segundo tema que plantea Luis Villoro. Y el tercer problema que plantea Luis Villoro es lo que él llama la injusticia. Dice, en general los filósofos han hablado de qué es la justicia, Sí, ¿sí? claro. Cada quien. Y entonces realmente tenemos el tema de qué es lo injusto, qué es lo que no podríamos aceptar, ¿no? Claro. Realmente. No podemos aceptar el trato desigual, ¿no? Entre hombres y mujeres, no podemos aceptar el trato a los indígenas, no podemos el racismo, etcétera. Okay. Entonces, ¿qué tenemos aquí en síntesis? Porque faltan muchas cosas. Tenemos que la filosofía tiene una enorme funciones sociales de manera muy importante. Claro. Y si se quiere transformar un país, como se habla ahora, necesitamos la cuarta transformación. Yo digo, ¿dónde está la filosofía que sustenta esta cuarta transformación? Claro, claro. Y bueno, esto aparece en tu publicación de la filosofía y la cuarta transformación. Eso no aparece aquí, aparecerá en un libro que voy a publicar pronto. En este libro último que acabamos de sacar, lo que aparece es un análisis de lo que se llama la cartilla moral de Alfonso Reyes. Sí, sí, sí. No sé si quieras que hablemos un poco de eso. Sí. De hecho, bueno, para el público que nos escucha, vamos a referir un poco lo que ha dicho nuestro presidente, Sí. Andrés Manuel López Obrador, cuando ha hablado de temas morales. Ujú. Hace unas semanas escuchábamos que él pedía que la gente del CENTE, cuando estaba haciendo manifestaciones, decía que se automoderaran, ¿no? Ujú. Como un concepto de decir, no voy a mandar a la policía, sino que les pido que se automoderen, ¿no? Tranquilícense. Ellos son los que se autorregulan. Y luego mandó un mensaje muy similar a los grupos del crimen organizado, donde, pues bueno, no sé si será muy optimista nuestro presidente o no, pero él pedía que a los ladrones, a la gente que se dedica a este tipo de actividades, pensaran en, pues, en algún ser querido para que también se autorregularan, ¿no? Que dijeran, que quería, por ejemplo, su mamá, bueno, si los veía así. Entonces, cuando veo ese tipo de comentarios, digo, quizás muy optimista, ¿no? Pensar que toda la gente pueda tener un principio ético, una conciencia ética y moral. Y la realidad es que desde la época de los ilustrados, se sabe que donde terminan los principios éticos empieza la regulación social, el contrato social, empieza todo lo que es el marco de las leyes. ¿Por qué? Porque no todos tenemos ese mismo nivel de conciencia ética ni de claridad. Lo que le dirían esa razón práctica, ¿no? Entonces, creo que todo esto lo digo como preámbulo porque creo que el tema de la cartilla moral nuevamente vuelve a recurrir a ese argumento interior de autorregulación, ¿no? Ujú. Y que creo que está más que demostrado que en la sociedad, cuando menos en México, no toda la sociedad está a ese nivel, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú cómo ves esta parte? Bueno, mira, fíjate que es interesante y tiene muchos aspectos esta cuestión. Una primera es el empeño de que se difunda esta cartilla moral. Yo creo que esta cartilla moral tiene varios problemas. Sí. Tú señalas uno, el problema de que se cree que el individuo es bueno por naturaleza. Y yo creo que todo el debate sobre este asunto ha concluido, o por lo menos provisionalmente, que realmente la sociedad es la que forma a los individuos. Y si la sociedad es una sociedad con muchos problemas,
pues el individuo tendrá esos problemas. El hombre es el lobo del hombre. Bueno, ese sería un aspecto, pero yo creo que conviven los dos aspectos en el hombre, ¿no? En el ser humano. Claro. Los aspectos bondadosos y generosos, Ajá. y los aspectos también de maldad, ¿no? Es más, Alfonso Reyes dice que no hay que comportarse en algún pasaje como los animales. Pues yo diría que los animales jamás han hecho las terribles cosas que han hecho los hombres. Así es, No no hay contaminarían. crueldad. Realmente la crueldad es terrible. No. Los animales no atacan más que porque están enfermos, Así es. porque tienen hambre, o porque los agreden, pero de ninguna manera, Sí. por sí mismos, andan torturando gente, Así es. mandando bombas atómicas, o haciendo toda una serie de programas de televisión violentos, ¿no? Claro. Para que se eleve a los narcotraficantes como héroes, Así O es. contaminar el planeta como lo o estamos contaminar el planeta. Así es. Realmente los malos es el hombre. Comportarse como un hombre mal educado, mal por la sociedad, ¿no? Entonces ya vemos lo que pasa en Estados Unidos, el racismo terrible que pasa en Estados Unidos, que acaba de llegar un individuo a matar allí mexicanos, ¿no? Todo ese racismo realmente no es de un individuo enfermo, Sí, porque claro. la sociedad lo ha enfermado Así a es. esos individuos. Nosotros vivimos una sociedad en crisis terrible. Por eso el Estado tiene que poner todo lo que está de su parte para sanear a la población, para buscar mejores condiciones. Ese es un lado. Y ahí entra la filosofía. Y ahí entra la filosofía. O sea, si la filosofía se va adecuadamente en la primaria, en la secundaria, en la universidad, pues tenemos entonces Claro. una gente que personalmente va a tener condiciones para elegir la maldad o portarse correctamente, como dice López Obrador, portarse bien o portarse mal. Claro. Pero si una persona vive en Iguala y vive en el centro allí del narcotráfico, Claro. y el niño solamente tiene como salida ir a avisar a la gente de que vienen allí los federales o la Guardia Nacional, digo, por favor, Sí, allí hay que atender el aspecto en forma, digamos, en conjunto. Es un aspecto económico, es un aspecto político, es un aspecto social y un aspecto educativo, ¿no? Claro. Y se requiere formar, evidentemente, una nueva moral. Entonces, en el sentido de que López Obrador diga, es necesaria una nueva moral, yo sí estoy de acuerdo. Necesitamos una nueva moral. ¿Pero cómo? Dándoles recetas, desde hace mucho, y el cristianismo les dijo, en los mandamientos, no matar, no robar, no, Así es. etcétera, ¿no? Y creo que es hacen servido. O caso. sea, ojalá Claro. y los consejos sirvan, ¿no? Claro. Háganle caso a sus mamás, etcétera. Así es. Era como en las caricaturas salen, ¿no? Una mamá agarrando de la oreja. De alguna manera eso solamente en algunos casos muy específicos. Recuerdo que secuestraron a alguna persona y la mamá le mandó a decir al hijo, ya déjalo, ¿no? Al secuestrador, ya déjalo, porque también tenía secuestrado a otra persona, a los contrarios, entonces, y creo que sí funcionó. Pero yo creo que más allá, no. Claro. Y creo que no debemos de obviar que en la actualidad son las mismas familias las que meten en el crimen organizado a los hijos que crecen y continúan la tradición, por así decirlo. Sí. Entonces, eso de que le diga que qué dirían sus mamás, pues que va muy bien todo, ¿no? O sea, Qué bueno, hijito. Ajá, porque lo estás haciendo muy bien, ¿no? Entonces, si vamos a esa cuestión, ¿cuántas familias ya se dedican toda la familia al crimen organizado? Y varias familias para proteger allí Claro. lo que llaman el huachicol, ¿no? Son todas las poblaciones que viven de eso. Claro. Entonces van a defender. O bien el narcotraficante les da dinero para que hagan, digamos, casas y para que hagan todo tipo de beneficios, para tener un nicho, ¿no? De protección. Claro. Entonces, yo creo que entonces es importante lo que dice López Obrador, es necesaria una nueva ética.
Es importante lo que acabo de conocer, una información en el sentido de que van a poner a discusión la cartilla moral en las universidades para reflexionar sobre los problemas, me parece también. Pero, ¿cuál es el medio? Y el medio es empezar por un análisis de la cartilla moral. La cartilla moral es de los 40, y desde los 40 para hoy, realmente. Segundo, se cifra o se basa, dice Alfonso Reyes, en algo que no se publicó, pero que al principio figuraba, que toda la moral se resume en la moral cristiana. Claro. Así que entonces el budismo, todas las otras, el taoísmo, ¿no? Eso, incluso la ética que no recurre a la cuestión religiosa, eso no. Entonces, francamente, allí se equivoca. Bueno, pero eso no lo publicaron, afortunadamente. Y luego también dice algunas cosas interesantes, pero realmente está fuera de época. Se ha habido una enorme transformación y eso no les llega a los niños para nada, ni a los jóvenes. Sí, claro. Y es que, bueno, considerando eso, las morales religiosas parten de un principio de autoridad. Entonces, si una persona no reconoce la autoridad, ya no sirve de nada. Totalmente, y no solo eso, sino ciertos elementos dogmáticos que realmente causan problemas, y me refiero, por ejemplo, al aborto. Claro. ¿No? A penalizar el aborto. Y las cosas tan terribles que han ocurrido aquí en México, de que una niña es violada por un drogadicto y la condenan a tener hijo de todos modos. Claro. Y la condena moralmente. ¿Cómo es posible? Sí, así es. Sí, y que bueno, en eso yo estoy completamente de acuerdo contigo porque, vamos, la sociedad de los años 40 no era una sociedad tan violenta, había todavía una cierta autoridad moral en algunos aspectos del padre de familia, del propio gobierno, de la misma religión, que ahora pues ha venido socavando toda esa autoridad. Entonces, creo que ahora precisamente platicando fuera del aire, nos comentabas que tú eres más partidario de sacar la filosofía de la academia y llevarla a resolver problemas prácticos. Creo que es un problema práctico, ¿no? Del hoy, de cómo aplicar una ética que pueda ser, entre comillas, universal, Sí. que pueda ser aplicable y reconocible para todos esos pequeños Méxicos que hay. Sí. Ese México del norte, ese México del sur, el del centro, y aparte el México indígena, que es un México que no se habla de él, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo, por lo que dices en relación a la cartilla, diría que la cartilla se escribió en 43. O sea, en ese momento está la plena guerra mundial. Claro. Y no se habla absolutamente nada de ello, de esta cosa tan terrible que está pasando. Que supongo que es un problema moral mayúsculo, ¿no? Sí, sí. Y además lo que ocurrió después, se publicó luego en 52 y no se agregó nada respecto de toda esa matanza que hubo en la segunda del Holocausto, ¿verdad? Los millones de judíos. A una transformación de las formas de educación filosófica y especialmente ética. Claro, y fíjate, doctor, que es muy importante esto que comentas y es algo fundamental porque me voy a referir a un problema que marca la OCDE, que es un organismo internacional que habla en materia de desarrollo económico y dice que uno de los principales problemas del sector económico en México viene motivado por algunas prácticas de ingeniería. ¿A qué se refiere la práctica de la corrupción? Entonces, ¿qué es lo que dice? Vamos a partir del hecho que la construcción en México mueve 77 sectores productivos, no es uno ni dos. Entonces, lo que pasa en la industria de la construcción es algo que repercute en la economía de México. Pero ¿qué dicen estos organismos internacionales? Que se ha venido socavando la actividad del constructor por una falta de principios éticos. Concretamente se hablan de problemas muy conocidos ahora, el caso de Brecht, de Brasil. Aquí en México hubo también otras constructoras que estuvieron involucradas en eso. Entonces se dice, hay un desarrollo muy claro de la ética en la filosofía, hay especialistas en ética, hay profesores e investigadores como tú que tienen clarísimo todo esto, pero está desvinculado. Toda esta parte de la academia, de la investigación,
el desarrollo de la filosofía con esos sectores productivos que tiene México. Entonces, creo que lo que habría que reconstruir es el entramado. O sea, vamos, creo que no hay que inventar nada nuevo, sino que más bien hay que volver a construir los puentes. Y eso es algo que se puede dar aprovechando esta apertura de la cuarta transformación. Pienso que si se piensa que hay una necesidad de un cambio en la ética y en la moral de la población, creo que es indispensable, ¿no? Pero los cómo es donde creo que diferimos, ¿no? Por ejemplo, tú difieres, yo también difiero que la cartilla moral sea pues la panacea para esto, ¿no? Creo que más bien se debería de aprovechar toda la experiencia que tiene la filosofía, los investigadores como tú, y establecer vínculos, puentes, porque eso es un hecho que hay áreas productivas. Bueno, yo mencionaba la ingeniería por poner un caso, pero igual todos los comités de bioética que hay en medicina son fundamentalísimos. Fundamentales, claro. Y lo curioso es que son médicos los que están ahí, ¿no? Sí, sí. Hace como un año entrevistamos al presidente del Comité de Bioética en México, era un médico, ¿no? Entonces digo, bueno, un médico podrá conocer todos los problemas de la parte médica, pero la razón práctica es, así como la mencionaba Kant, pues no creo que sea su fuerte, ¿no? Claro. De hecho, recuerdo que esa entrevista que hicimos fue en el Senado. Fue una entrevista que lo hicimos porque asistimos a ese congreso de ética, de bioética, en el Senado, pero no había filósofos. O sea, estaban los médicos, estaban directivos en cuestión de la salud, los senadores, y incluso había diputados que estaban dentro de o sea, que estaban en el área de la salud. Y vino una especialista de la ONU también, Dafne, no me recuerdo el nombre. Dafne Cunha, bueno, pero no había filósofos. Entonces, el vínculo de la filosofía es que no tenemos que dejar de mencionar que la filosofía se vincula a todo. Y en estos momentos está desvinculada completamente. Sí, plantea muchos temas ustedes que son muy interesantes, pero uno de ellos que podemos volver después es la estrategia de la OCDE desde el punto de vista educativo, que claro. he leído algunos de los textos de ellos y vamos a ver, podemos hablar después de ello. Pero en relación a esto que dices tú, y también esto que dice Victoria, en relación al desvínculo, a la falta de vinculación entre los estudios académicos y la sociedad, es un hecho incontestable, pero en filosofía es bastante grave, pero no es solo en filosofía, sino en muchas cosas. En ciencia política, por ejemplo, estudian un autor. ¿Qué es el autor? ¿Qué dice el autor? ¿Qué considera el autor? Pero ¿cuál es el vínculo con la sociedad? Claro. Pues no sé exactamente, diría, ¿no? Y lo mismo ocurre en filosofía. ¿Quién es Hegel? ¿Quién es Kant? ¿Quién es Platón? Claro, grandes pensadores, Aristóteles, ¿no? Etcétera. Pero Hegel, Marx, Nietzsche, y ahora últimamente quieren de nuevo estudiar mucho a Heidegger. Pero, ¿por qué no hay un vínculo entre la filosofía y la sociedad? Ese vínculo es una exigencia de la sociedad. La sociedad diría, tenemos graves problemas. ¿Dónde está la filosofía? ¿Dónde está el conocimiento? Esa interrelación falta mucho. Falta y es fundamental. Entonces, en las carreras, en ingeniería, en medicina, en contaduría, por ejemplo, Claro. es muy importante. Estas clases de cursos de ética práctica son fundamentales para poder guiar al nuevo profesionista en estas vías. Pero hacen falta también, digamos, programas especiales, porque si lo que ha ocurrido es que se hace un programa general y no se aplica. Eso es lo que ocurre también en preparatoria. Claro. Dice una persona, yo voy a cuestiones técnicas, ingeniería, arquitectura, ¿esto para qué me sirve? Así es. En general puede servirle de cultura, pero realmente no es solo eso, es más bien atacar los problemas concretos, ¿no? Y bioética, desde luego. Creo yo que hace falta esos cursos en donde haya personas que conozcan la ciencia y conozcan también la problemática ética. Porque la ciencia llega hasta el punto del diagnóstico y el pronóstico.
vamos a decir, hasta ahí. Pero no entran en tema de decisiones. Claro. ¿Qué decisión vamos a tomar? Usted, señora, tiene este problema, ¿no? Y que le va a causar tal cosa. Entonces ¿cuáles son los valores que van a incluirse en las decisiones? Pues esa es una cuestión de la ética, de la filosofía. O esta democracia, ¿no? Bueno, la ciencia política dice, una democracia es esto y esto otro. O incluso, ¿hay o no democracia en un país? ¿Hasta qué punto? Pero bueno, ¿por qué optar por la democracia? ¿Por qué la democracia es importante? ¿O por qué existe la violencia? Todas estas problemáticas son problemáticas de la filosofía y que requieren de la ciencia, pero la ciencia requiere de la filosofía. Entonces debe haber un complemento entre los dos, sin confundirla. Claro. Porque hubo una historia en la cual se confundió, el filósofo era también científico, etcétera, y a lo mejor hay casos muy productivos. Sí, claro. En economía hay filósofos, economistas, ¿no? En físicos, filósofos también. Pascal era también filósofo, pero bueno, realmente son casos excepcionales, pero en realidad se requieren estas complementariedades de las dos cosas. Sí, claro, y que bueno, considerando, por ejemplo, ese punto, Wittgenstein, ¿no? Por ejemplo, también. Su formación era como ingeniero. Ingeniero, pero, sí. Y de repente, por azares del destino, todo el contacto que tuvo por ahí, pues lo llevó a dar un salto a filosofía, muy afortunado, ¿no? Sí. Pero creo que efectivamente es que ahora que comentas esto, mira, yo también en algunas cosas estoy de acuerdo con los diagnósticos de la OCDE, pero no con las recomendaciones, porque las recomendaciones llevan precisamente un modelo neoliberal, pues va orientada hacia un desarrollo neoliberal, pues de las naciones, pero creo que los diagnósticos pueden ser utilizados en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la vinculación creo que es importante, es fundamental, y que creo que muy acertadamente dices, toda la parte, como lo diría Aristóteles, la parte de la tecné es una parte del conocimiento, pero no es la parte medular, ¿no? Sí. Él hablaba de la parte de la filosofía como la parte sustancial que tiene la vinculación con las decisiones del ser humano, con lo que es el ser humano, y la técnica le permite allegarse a herramientas técnicas. Claro. Entonces, creo que precisamente en estos modelos neoliberales se le da un peso específico a la parte técnica porque no cuestiona. Sí. No cuestiona la filosofía, es incómoda porque cuestiona, ¿no? Así es. Se pregunta, entonces, creo que en esa parte, precisamente, en una ciudad como México, bueno, una ciudad como la Ciudad de México, o en un país como México, que es muy complicado, ¿no? Tenemos poderes reales, poderes fácticos, ¿no? Lamentablemente los poderes fácticos a veces pesan más, porque en algunos estados del país, pues matan a los ediles. Terrible, sí. Terrible. Entonces, ¿cómo poder hablar de democracia teórica en un país donde sucede eso, ¿no? Entonces, o recurrir a un argumento de autoridad moral, como lo dirían estas cartillas morales. Creo que ahí hace falta repensar la parte ética, la parte económica y la parte política. Sí. Y creo que en estos tres aspectos has tenido una formación muy interesante, muy intensa. Todo esto creo que son tus áreas de especialidad. ¿Y quién mejor como tú para poder dejar todo eso en blanco y negro, no? Sí, bueno, hacemos lo que se puede, ¿verdad? Claro. Pero yo, con lo que dices tú de la OCDE, efectivamente, hace muy buenos análisis de las situaciones. El problema es cuál es la solución. Claro. Y la solución siempre está vinculada a los intereses de las grandes transnacionales. Es correcto. Y no tanto de los intereses nacionales. Así es. Entonces, cuando un país acepta cualquier recomendación vinculada a lo que ellos llaman la globalización, que es más bien económica, más bien ustedes abran las fronteras, ustedes no son nada, lo que somos, nosotros somos todo. Así es. Pues cuando un gobierno hace eso, realmente está haciendo, es una posición que atenta en contra de la soberanía nacional. Claro. La nación debe definir, de acuerdo con sus diagnósticos y todos los diagnósticos que quieran, las características de lo que quiere. ¿Qué nación queremos construir? ¿Una nación
que sea solo de maquiladores, ¿no? Y dependientes que solo sepan inglés y computación para que puedan trabajar en un call center. ¿Es lo que queremos o queremos investigadores a fondo, creadores? Queremos hacer nuestro país un país con muchas fortalezas, porque muchos mexicanos se van a otras partes y allá los recogen y los aceptan y los incorporan inmediatamente. O sea, en cambio nosotros mandamos gente a investigar, a sacar sus doctorados, y cuando vienen no tienen trabajo o no encuentran ubicación. Es decir, o les dan trabajos menores y no les dan las condiciones de desarrollo. Entonces aquí debe haber un cambio muy fuerte de política. Lo digo porque cuando Calderón, justamente en 2008, eliminó las materias filosóficas, de ética, estética, lógica, de la preparatoria, de la educación media superior, pues realmente estaba cometiendo varios atentados, ¿no? Atentado en contra de la formación verdadera de los estudiantes, atentado en contra de las facultades, atentado en contra de la cultura nacional y justamente de los elementos críticos que requiere el estudiante. Entonces, no era una educación, sino más bien una instrucción. Claro. Entonces, efectivamente, una persona debe saber cómo se maneja una computadora, perfecto. O incluso cómo se construye la computadora, cómo se arma, porque ni siquiera cómo se construye, sino cómo se arma. Entonces, encontramos muchos mexicanos, ustedes lo saben bien, en Estados Unidos haciendo cosas importantísimas en el sentido de computación. Bueno, innovando incluso. Pero lo que les decía era que realmente la persona que hace esto también requiere qué es, cómo se conforma, qué es la revolución actual que tenemos, para qué sirve, cómo funciona mal y cómo funciona bien, ¿no? Para la gente. Entonces una persona que estudia computación debería tener una buena clase de historia y filosofía de la ciencia, por ejemplo, aparte de la ética. Claro, no. Entonces, pero aquí en cambio el gobierno, en tiempos de Calderón, lo que pasó fue irse al extremo. La OCDE nunca dijo desaparecen las materias filosóficas. Lo que no dijo nada, ¿sí? Es decir, la excluyó de la educación, cosa que está muy mal. Pero aquí nosotros, cuando hicimos el Observatorio Filosófico de México, luchamos porque realmente esas materias se reintegraran. Afortunadamente triunfamos en ese punto. Claro, y bueno, ahí creo que es importante considerar que, pues bueno, o sea, al igual que se quitaron materias de ese tipo, se dejó de hablar, ¿no? de ética, de filosofía en algunos sectores. Se volvió efectivamente una instrucción técnica, con vías a ser un país maquilador, México, ¿no? Pero si vemos nuestro momento actual, creo que estamos pagando los errores del pasado. Porque si a alguien le enseñamos cómo construir un puente, pero no le damos un criterio de discernimiento ético, puede ser alguien que se corrompa muy fácilmente, ¿no? O incluso lo que comentábamos hace rato, una persona que toda su vida pensó que lo importante es ganar dinero, ¿no? Sin importar si para ello hay que sembrar droga, hay que venderla, hay que matar a alguien. Ese tipo de cuestiones excluyen completamente un razonamiento ético y de bien común, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, con una cartilla moral no se soluciona, porque ahí creo que, atendiendo al modelo platónico, habría que deconstruir todo el mundo que él asimiló, que ese individuo asimiló, donde hay ese tipo de antivalores, ¿no? Y que también, incluso hasta, como comentabas hace rato, la televisión hace antihéroes, ¿no? A los narcos. Sí. Habría que deshacer todo ese mundo, deconstruirlo. Totalmente. Y volver a construir un mundo sano en la cabeza de los individuos, pero para eso no es con una cartilla moral, ¿no? No. Sino con instrumentos más adecuados. Y, bueno, lo que yo diría es que lo bueno es que se ha dicho, vamos a ver si realmente esto ocurre, es necesario, digamos, eliminar esta concepción neoliberal de la economía, de la política, de la persona.
¿Por qué? Porque estos desvalores son promovidos justamente por el neoliberalismo. El individualismo posesivo, ¿no? El egoísmo, incluso de la propiedad social. Uno de los valores básicos es de los desvalores básicos es aumenten la propiedad privada en todo, metan la propiedad privada, entonces no hay, la educación tiene que ser sometida al mercado, todo sometido al mercado, es decir, todo sometido a la lucha de unos contra otros para que esta sociedad, y para que según ellos la mano invisible corrija todas las cosas, y la mano invisible no aparece, realmente deja que todos tengan luchas de unos contra otros. Y esto, desgraciadamente, lo creó un filósofo. Sí. Entonces hay filosofías buenas y malas, vamos, para llamarlas de una manera, o al servicio perjudiciales. del sistema, ¿no? Hay filosofías perjudiciales. Por ejemplo, Friedrich von Hayek es justamente el filósofo que propuso, en primer lugar, esta estrategia. E incluso hizo libros en contra de lo que él dice que es una mala palabra, la justicia social. La educación social, dice, atenta en contra del individuo. Pues en parte sí, pero en contra más bien de los elementos negativos del individuo, del individualismo. Así es. Entonces, Friedrich, en los años 80, Reagan y Thatcher propusieron justamente la política neoliberal a partir de la concepción filosófica de Friedrich von Hayek, al cual le dieron todos los premios posibles, incluso el Nobel. Y el segundo creador es el economista, es Milton Friedman. Entonces, hay que analizar sus concepciones y ver cuáles son las consecuencias. Claro, y entonces aquí los gobernantes lo que hicieron fue seguir el script. Así es. Entonces, simplemente, aquí está la receta, entonces empiecen. Y tuvimos 36 años de lo mismo. Y lo que vimos es que no funciona esa receta. No, así es. Y al contrario, una agudización de la riqueza-pobreza, una disminución del Estado y el surgimiento de la propiedad privada de los narcos, ¿no? Una disminución del país en todos sentidos. Entonces, realmente aquí lo que necesitamos es nosotros definir qué es lo que necesitamos para ello. Y creo que estoy completamente de acuerdo contigo de comenzar por la parte de la identidad del mexicano, esa parte de la ontología, quiénes somos, porque si nos vamos, nosotros somos producto de dos culturas, una cultura europea muy individualista, ¿no? Que pues bueno, ya cuando llegaron los europeos acá, ya se firmaban las obras de arte, cosa que no pasaba en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media el trabajo colectivo, ¿no? Le llamaban bancos del mutuo soccorso, ¿no? Lo que eran los talleres, los colegios que hacían las catedrales, nadie firmaba, ¿no? A esa parte donde empieza a centrarse en el individuo, esa conciencia individualista que hizo crisis en el liberalismo. Pero eso viene muy contrapuesto con la identidad que tenían en los pueblos originarios de aquí, que hablaban de los calpulis, por ejemplo, ¿no? La organización social del calpuli es una organización donde la gente no es la propietaria de la tierra, sino más bien son parte de la tierra, parte del barrio, ¿no? Entonces, como comunidad y como conjunto se tiene una comunidad colectiva, no es individual. Entonces, creo que en el México contemporáneo chocamos, porque hay varios Méxicos, ¿no? Pero hay Méxicos que todavía creen en esa comunidad colectiva, actúan en consecuencia, pero hay el México de las grandes ciudades, que es un México con un individualismo exacerbado. Entonces, ¿cómo conciliar eso, no? Fíjate que ese es un punto clave, fundamental, porque somos producto de un choque cultural que no ha sido asimilado adecuadamente, sino que lo que pasó fue que pues, los españoles llegaron y reprimieron a toda la cultura indígena. Y eliminaron y dijeron que estos no sirven y por lo tanto su cultura tampoco. Después de tantos siglos empezó a decirse no, pues siempre sí, y empezó a emerger esa cultura que estaba abajo. A mí me parece sorprendente cómo primero estaba totalmente enterrado, pero luego el Templo Mayor surge de nuevo, ¿no? Claro. Como un testigo allí de lo que aquí estoy, ¿no? Aquí está la iglesia, aquí está el Palacio de Gobierno y aquí estamos nosotros también. Claro. Es interesantísimo, parece mágico, pero
Entonces se requiere una recuperación de los aspectos positivos de la cultura indígena, pero ha sido una cultura reprimida, marginada, incluso hoy, ¿no? Marginada, reprimida, etcétera. Pero ahora sí puesta en los murales, ¿no? Pero es el indio muerto, ¿no? No es el indígena. Sí, el que vive ahora en las comunidades. Sí. Además, bueno, ahorita acabo de cometer un error. Hablé de indio y no es indio, porque no es de la India, es indígena. O sea, los que salen de aquí. Ahora, por ejemplo, la relación del hombre con la naturaleza. Claro. Eso es fundamental, pues hay que recuperar ese valor. No la destrucción, no, sino la recuperación de la... Somos parte de la naturaleza. Así es. Y por lo tanto necesitamos tener una relación más armoniosa con ella. Y hemos acabado con ella. Entonces, en gran parte. Entonces, bueno, entre eso, entre otros valores. Pero entonces se necesita una revaloración de toda esta, para que se pueda constituir nuevamente México. Y una educación al respecto. Porque si no hay tal educación, pues realmente no vamos a lograr nada. Claro. Y ahora no veo claro por dónde se pretende ir en el caso educativo. Claro. Veo muchas peleas en relación a las plazas, pero ¿y quién controla las plazas? Pero no veo la discusión de fondo, claro, que es esa, ¿no? Bueno, ¿qué país estamos? Déjame comentarte que yo le eché una revisada muy rápida al Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, y en un Plan Nacional de Desarrollo aparece la palabra educación mencionada 3 veces nada más. Digo, para el tema y para la importancia que revierte un cambio de este tipo, yo pienso que la educación debería estar en un apartado especial, diciéndose cuáles son las directrices, cómo debe ser, pero si desde cómo se concibe el Plan Nacional de Desarrollo en México para este sexenio no se le da la importancia y el peso debido, creo que esto lo deja libre arbitrio de quien lo quiere interpretar, y sobre todo hablábamos de poderes fácticos, por ejemplo, el sindicato de trabajadores de la educación o la coordinadora, pues los vemos que ahora en este momento están muy apapachados, ¿no? Están muy consentidos. Entonces, creo que en el caso de la filosofía, si ahora se plantea la posibilidad de poderla regresar a las aulas de manera masiva, poderla regresar desde un nivel de instrucción, pues no a nivel licenciatura, sino desde primeros niveles, creo que sí es importante definir los cómo, ¿no? Porque si no se define cómo, al rato vamos a ver que un maestro normalista, a mí me merecen mucho respeto su labor, pero no son filósofos. Entonces, creo que esto sí es importante que se pueda definir, porque de ahí la importancia del observatorio filosófico en el cual estás ahí, es una pieza clave, fundamental, poder empujar todo esto, ¿no? Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. En realidad, la educación es un pilar fundamental del desarrollo. Así es. Y si la educación se reduce a enseñarles inglés y computación, por favor, a enseñarles tecnocrática y no enseñarles una concepción justamente de lo que queremos como país. Realmente la educación es lo que define qué país queremos. Así es. Entonces, lo que dices del plan de desarrollo, pues francamente no le dan el debido lugar. Así es. Claro que tenemos un gran problema que es la inseguridad tremenda. Claro que tenemos problemas económicos muy fuertes y tenemos una herencia tremenda, pero la educación va a contribuir o puede contribuir junto con los demás que se haga a sacar a flote este país. Entonces, no lo veo claro, y es necesario que se tenga claro. Es una de nuestras, digamos, grandes propuestas por parte del conjunto del que formamos observatorio, el buscar justamente esta nueva concepción de la educación. Realmente, porque lo que vemos ahora es que cada quien quiere jalar agua para su molino. No hay una cierta concepción, más o menos, un acuerdo sobre qué funciones pueda tener la educación. Y entonces cada quien hace lo que quiera. Las universidades privadas, pues su concepción depende si son de los jesuitas, pues son por un lado, si son de otra orden, pues son por otro. Así es. Y igual los empresarios. Entonces, bueno, pero el Estado, ¿cuál es que tiene su gran responsabilidad? ¿Cuál es su concepción educativa?
la directriz, ¿no? Sí, cuál es lo que queremos como país, qué queremos hacer con este país. Entonces, esa es la pregunta fundamental. Claro, y bueno, recordando a uno de los filósofos ilustrados que hace rato comentabas, Juan Jacobo Rousseau, en el libro de Emilio de la Educación, él habla de que los seres humanos estamos a la mitad, ¿no? Cuando nacemos. Entonces, la otra mitad para completar nuestro ser viene de la educación. Uh-huh. Pero precisamente si como, partiendo del hecho de lo que comentaba, ¿no? Si como mexicanos no tenemos claro quiénes somos, no sabemos ni siquiera la primera mitad de nosotros dónde está parada. Exacto. Y luego con estos vacíos en la educación no sabemos hacia dónde ir. Terminamos copiando modelos, ¿no? Ese es el gran problema de nuestro país, el copiar modelos, el depender de otros, el no pensar por nosotros mismos y no propiciar ese pensamiento de nosotros. Y además ese pensamiento innovador. ¿Cuántos estudiantes jóvenes o niños descollan enormemente, son muy inteligentes y se pierden? ¿O cuántos deportistas? Es lo que pasa con los deportistas. Son espléndidos deportistas y los dejan allí por ellos mismos. Esas políticas, tienes razón, hace mucha falta. Ojalá y las autoridades estén escuchando este programa. Claro. Y hay que recomendárselos, claro, para que pues tomen ideas y sea un impulso mayor. No puede haber una transformación sino una verdadera transformación como la que se hizo en el pasado. En el pasado se hizo eso de independencia, la introducción del liberalismo, es decir, del capitalismo, la búsqueda de desarrollo, luego la revolución social, la revolución mexicana, muy bien, pero luego se pervirtió la revolución mexicana. Eso sería una labor de filosofía de la historia, vamos a decir. Claro. Y porque estamos aquí exponiendo las funciones de la filosofía, ¿no? Claro. Y esa es la pregunta inicial. Entonces, este punto es fundamental. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy con nuestro país? Claro. Después de una larga noche del neoliberalismo, en que no nos llevó a nada, porque Salinas nos prometió ir al primer mundo, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente lo creyó. Lo creyó porque tenemos un país de creyentes. Cree la gente, cree, qué bueno. A lo mejor sí tienen razón los que dicen que la gente es buena. Creen lo que le dicen. Yo me acuerdo que cuando Salinas dijo, vamos al primer mundo, me encontré gente que, no, pues ahora clase mundial, primer mundo. Y resulta que al despertar de la pesadilla, estamos en el cuarto mundo, ¿no? Sí. Y teniendo recursos para ser primer mundo. Teniendo enormes recursos que se llevaron a los bolsillos de los gentes. Es que si profundizamos sobre este tema, creo que algo que han hecho otras naciones es tener precisamente lo que sería la historia y la filosofía de la historia. Por ejemplo, un europeo pues dice, es que tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles. Uh-huh. Ellos, o sea, los europeos se apropian de, aunque sean griegos, y dicen, bueno, tenemos a toda esta, a Sócrates, y tenemos... Tradición grecolatina. Voltean para atrás y encuentran que hay todos los filósofos anteriores, ¿no? Sí, y los alemanes, pues bueno, tenían a Kant, a Hegel, y si ven los franceses, bueno, pues los iniciadores de la Revolución Francesa, y entonces ellos tienen un estudiante, ya sea a nivel primario o secundario, ya a nivel avanzado, tienen esta herencia. Dicen, bueno, aquí están los grandes próceres de la filosofía que han diseñado el mundo que conocemos. Sí. En Reino Unido, ¿no? O sea, toda la economía, o sea, que ha sido influenciada por la filosofía. Sí, sí. Entonces, el problema, creo que nosotros desdeñamos a estos filósofos mexicanos. Por ejemplo, ese es un librito muy pequeñito que si se le diera a todos los niños en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria, tendrían bases a decir, es que aquí están nuestras bases filosóficas, aquí sí tenemos una herencia, y si por ejemplo se le agregara la base prehispánica o la base mesoamericana, entonces aquí están nuestras raíces, y sí tenemos filosofía, sí tenemos un pensamiento que también ha impactado, pero no tenemos, o sea, estamos huérfanos de esta herencia de pensadores. Entonces, obviamente, llega un pensamiento europeo, un pensamiento norteamericano que se nutre de lo europeo, y entonces, pues,
sí, o sea, se avasalla, ¿no? El pensamiento o la forma de vivir de nosotros y no entendemos qué somos nosotros porque no conocemos a los que se han preguntado qué somos nosotros. Si se les incluyera la filosofía de Sor Juana, que está de forma estética, o sea, no creo que a nadie no le guste esta forma en que escribe Sor Juana. Entonces, en este caso, pues a nivel primaria yo creo que tendrían estas bases de que es poesía, pero también es filosofía. Sí, no, pues tienes toda la razón y es muy, justamente es una de las ideas que hemos tenido. Vamos a ver, hay que proponérselo a Ignacio Taibo, a ver si quiere hacer alguna difusión sobre esto. Yo creo que vale la pena porque la gente debe conocer a nuestros pensadores, desde Nezahualcóyotl, ¿no? Sí. Que hizo poemas extraordinarios, interesantísimos, ¿no? Y con gran carga Preguntarse filosófica. por dónde va, etcétera. Toda esa labor de León Portilla y de Claro. López Sosa extraordinaria. Pero en forma sintética, ¿no? Y que la gente pueda visualizar, ¿no? ¿Cuál es nuestra cultura antes? Incluyendo la cultura africana, que es muy importante, ¿no? Nuestra tercera raíz. Nuestra tercera raíz que está ahí medio escondida y que no se refiere la gente a ella, pero está ahí está. Y todos esos grandes hombres que han pensado de la misma manera, ¿qué hacemos con nuestro país? ¿Qué buscamos? Etcétera. Pues ahí están y necesitamos conocerlos, ¿no? Necesitamos conocer las grandes figuras del siglo XIX, ¿no? Claro, y bueno, también a mí me gustaría, pues precisamente hace rato algo que comentabas, ¿no? Que la gente que tenga capacidad de decisión en este gobierno, pues ojalá se pueda acercar a la academia, en este caso también al Observatorio Filosófico, porque, vamos, no es estar en contra, es estar trabajando de una manera coordinada, porque hay grandes inquietudes por parte de ellos que, pues bueno, se pudieran auxiliar perfectamente el trabajo que ha hecho la academia, que ha hecho el observatorio, y podría ser un experimento muy, muy positivo llevar todo esto, porque, por ejemplo, yo veo que hay una inquietud del actual gobierno de recuperar todo el pensamiento juarista. Y si nos damos cuenta, Juárez era un hombre ilustrado. Claro. Era un hombre ilustrado, entonces, como hombre ilustrado, pues era, digamos, kantiano, ¿no? Y sí, claro, y excepcional además. Sí, claro. Es una figura que a mí me impresiona, ¿no? Como la de Sor Juana es una figura que me impresiona. Así es. Mujer, monja, allá en la colonia, en un momento, en una situación enormemente represiva, Sí, así es. y además diciendo cosas, no, pues, inteligentísima. Extraordinaria. y aparte le y iban a- Juárez es un gran hombre extraordinario, también de indígena hasta. La cosa es que, bueno, tenía que reformar al país, pero necesitaba también haber reformado al mundo indígena, pero bueno, ya era pedir demasiado. Estaba en lucha y en guerra, ¿no? Sí, sí, Era sí. muy difícil. Y creo que en ese aspecto, si nos pudiera recordar para el auditorio, dónde pueden localizar el Observatorio Filosófico, sus redes sociales, en dado caso de que alguien quisiera colaborar, cómo lo podría hacer, y igual si alguien quisiera dar alguna aportación, también me imagino que son bienvenidas, ¿no? Nos interesa muchísimo saber qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente propone, qué es lo que dice. Simplemente en un buscador se pone Observatorio Filosófico de México y ahí sale nuestra página, ¿no? Tenemos 10 años trabajando. También allí sale el correo electrónico. En este momento no recuerdo exactamente, pero creo que está por aquí. Ahí están nuestros folletos, nuestros documentos. Hemos hecho muchas cosas. Sí, tenemos el Twitter, que es arroba la ley y poner otra, ¿no? Esa es la danza de las leyes. Eso en España ha ocurrido, la danza de las leyes, porque llega un gobierno, quita filosofía o materias, y luego llega otro y lo Las repone. pone. En fin. Pero, perdón, ahí ha sido por recomendación del AUDE, y ha sido por No. recomendaciones, o No, ¿por no, qué no. ha sido esto? O sea, en el caso de Europa, lo que ocurrió fue que también llegó la oleada neoliberal. Y entonces, pero la orden no dice nada de filosofía. ¿No? Lo que dice es necesario desarrollar lo técnico
y lo pragmático, Eso. lo práctico, lo comercial. Y entonces No sé que la lo otro, vámonos. Y entonces hay una política justamente en el sentido. En Inglaterra hay la política de reducir las humanidades. Sin embargo, ayer me recibí un correo diciendo que no solo habían hecho los estudiantes una colecta, que sacaba mucho dinero, y van a fortalecer las humanidades. O sea que hay un repunte por lo menos de la gente. En España quitaron materias filosóficas, pero hasta ahora no los han repuesto. Incluso el anterior gobierno conservador lo que quiso es que quería poner unos cursos bueno, ya hay unos cursos de religión, ¿no? Si sabes, de religión católica, que son obligatorios. A nivel de prepa. ¿De prepa? Sí, religión. Pero luego, ojalá y fuera religiones, ¿no? El Sí. estudio de las religiones, eso es interesantísimo. No, religión católica. Catolicismo. Y concepción católica. Y al lado hay unos optativos llamados ética, que se ha desarrollado también, que es interesante, pero por lo menos optativos. Querían poner una historias de España, ahora que España está tan fragmentada, ¿no? Y que no quieren, ¿no? Cada quien tiene que tener su historia. En fin, quitaron varias disciplinas filosóficas. Es que, bueno, hablando en ese aspecto, los criterios que tienen la UNESCO y la OCDE son sobre todo de distribución, por ejemplo, de recursos, de decir qué tanto aporta una carrera o un profesionista a la economía, y con base en eso se hace la distribución de recursos universitarios, ¿no? Por ejemplo, aquí pues México ha tenido esos criterios durante cierto tiempo, y vemos que carreras que entre comillas son más productivas que otras, se les dan más recursos al interior de la universidad. Sí. Entonces, yo digo, es un criterio completamente economicista, equivocado, se pierde el espíritu de universalidad del conocimiento, que es la razón de ser de la universidad. Pero además yo creo que precisamente los problemas que estamos viviendo hoy día, y no nada más en México, son producto de esa visión, porque, insisto, una persona que no tiene valores puede ser perfectamente un excelente técnico, un excelente abogado, un excelente médico, pero que cuando le llega un fajo de billetes, no hay ningún soporte de ningún valor ético ni nada. Entonces nos quejamos actualmente por la mala praxis legal, la mala praxis médica, la mala praxis de los constructores, pero no nos damos cuenta que nuestro gobierno nos ha ido orillando a esas situaciones, y que ahora se les pide a ellos que lo resuelvan, ¿no? Desde su práctica profesional. Y vamos, es como alguien que no ve, decirle, ahora tienes que seguir este camino, va a decir, pues no veo. O sea, no se le ha enseñado a ver. Y la filosofía creo que es importante que se retome desde ese punto de vista. Por eso qué bueno que el Observatorio Filosófico ahora ha tenido contacto con este gobierno. El gobierno ha reconocido la importancia de la filosofía. Y creo que eso es de lo que se trata, ¿no? Ir construyendo caminos, puentes, porque, vamos, si esperamos que cada quien resuelva los problemas éticos sin tener una preparación o una educación, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Sí, aunque quiero agregar dos cosas. Una, se hizo la propuesta y desde el gobierno se incluyó la filosofía y las humanidades, que yo creo que es central. Me parece una gran acierto. Se aprobó en la Cámara de Diputados y Senadores y en todas las cámaras del país. Se promulgó como ley. Y ahora se terminó la ley secundaria. Bueno, muy bien. Pero todo eso pasa a la SEP para su aplicación. Claro. En la ley no dice nada al respecto. ¿De cómo? Entonces, ¿cómo? ¿En dónde? ¿Qué? No dice nada. Eso ya depende del Ejecutivo. Entonces estamos ahorita en la pregunta, incluso buscando diálogo con el secretario. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya está en la Constitución. ¿Cómo van a hacer? Por ejemplo, filosofía para niños, nosotros insistimos en que es muy importante y que ha probado ya su metodología, Claro. Para que los niños puedan despertar a la conciencia sobre la situación en que viven. Pueden tener, digamos, una serie de defensas para todo esto terrible que ven por todos lados, ¿no? Esta violencia, esta deshumanización, esta consideración
de que el ser humano, los valores, invertir los valores, la inversión de valores, de que me cuentan que algunas muchachas por allá en tus zonas de Sinaloa prefieren casarse con un narco porque lo van a vivir bien. Claro. ¿Cómo puede ser esto? O sea, esa inversión de valores se está viendo. Claro. Y ya sabemos que en Sinaloa tiene una historia esto. Hasta tienen hasta un santo, ¿no? Que es Valverde. Valverde, ¿no? Sí. Entonces, esos ritos, esas formas de ser, se requiere cambiar. Y solo se requiere cambiar como que los niños despierten su inteligencia, su razonamiento, etc. No solo en cuestiones éticas, sino en cuestiones incluso de intelectuales. La filosofía para niños demuestra que el niño puede lograr desarrollar en lo que quieren, en matemáticas y en lectura y en todo eso. No solo es en los juegos de lógica, etc. Bueno, pero eso no hay en el país suficiente gente para hacer esto. Vamos, entonces, hablamos de gente filósofo, ¿no? Filósofos. Claro. Sí. No, pero tampoco no sería bueno que se diera filosofía para niños a una gente que no tuviera una preparación filosófica. Claro, No, entonces es un fraude. Es más, es peligrosísimo que no pongan eso. Si van a meter a cualquiera, no. Es una sesión cada semana con los niños, incluso con los padres, pero pues, sobre todo con los niños. Reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, sobre el diálogo, sobre el trato a los demás, sobre esto que se da mucho, la violencia que se da en las escuelas, ¿no? De unos niños contra otros, y toda esa reproducción de las malas conductas de la sociedad en la escuela. Claro. Y eso bueno, eso que hemos visto de cuando la gente, los ballenas normales, cuando entran y los someten a violencias tremendas, Sí, eso sí, no sí. puede ser parte de una normal, ¿no? Sí. Y entonces es fundamental que yo lo que quiero preguntarle al secretario Esteban Moctezuma, diciéndole, bueno, ¿y cuál es la estrategia que se va a seguir filosófica para las primarias? ¿Y qué se está haciendo? ¿Se está pensando en diplomados para que la gente de filosofía pueda organizarse? Van a propiciar una buena formación para estos profesores, porque eso sería importantísimo para los niños. Claro. Desde niño chiquito debe saber Claro. qué es bien y qué no es bien. Y ahí creo que sería importantísimo que nos comentaras para el público que nos escucha que filosofía para niños es una especialización de la filosofía. Vamos, el propio egresado de filosofía, por sí misma, por la educación en la carrera, no le permite tener este acercamiento en particular, porque se habla de una técnica más específica. Entonces, el hacer filosofía para niños requiere incluso hasta una especialización del propio filósofo. Así es, efectivamente. Fue un método creado por un filósofo, Matthew Lipman, en los 50 en Estados Unidos, ¿no? Incluso tiene libros de todo tipo. Era un filósofo también, pedagogo, ¿no? Luego se desarrolló en Francia, un filósofo, Michel Tossy, también otro que ha venido aquí, Oscar Brenifier, que conocemos, y muchos otros. Y aquí en México ha habido algunos en escuelas particulares también, que hay gente que tiene esta formación. En España hay mucha gente que tiene formación filosófica y hace filosofía para niños. Pero se requiere no solo aprender los métodos que existen para la enseñanza de la filosofía, sino también se requiere adaptarla a las circunstancias específicas nuestras. O sea, que no solo se trata de haber el método y que aprendérmelo y aplicarlo, no. Se trata de ver cuáles son los niños nuestros, si son de la sierra, si son de la ciudad, si son de qué lugares, para poder conectarse con ellos. En la Facultad de Filosofía hay 2 o 3 personas que han desarrollado por su cuenta este trabajo, ¿no? Pero se requiere una preparación. Esto no se dice, a ver, pongan la materia de filosofía para niños. No. Se requiere alguna preparación. Entonces, lo que quiero preguntarle al señor Moctezuma Barragán es, ¿ustedes están haciendo algo al respecto? ¿Están preparando esa nueva pedagogía para nuestros niños?
o solo son los ingleses, porque en Inglaterra se desarrolló un plan piloto de filosofía para niños y hicieron una comparación, fue muy seria. Los que recibieron filosofía para niños se desarrollaron en matemáticas, en lectura, incrementaron sus capacidades respecto de los que no recibieron. Son niños de 7, 8 años, 9. Entonces, solo los ingleses pueden tener esa educación de primera. Nuestros hijos no, los niños chiquitos no, nuestros mexicanos no. Sí. Qué impresionante, ¿no? Cuando pueden hacerlo, tienen todas las condiciones para hacerlo. Entonces ahí está el problema de que creo yo que la SEP va a tener que hacer muchas cosas para que esto pueda cumplir, porque si igual, francamente no. Es que escuchando, con esta conversación, estaba pensando que realmente, de acuerdo, o sea, lo que menciona la OCDE es de que se quiere que se desarrolle la parte técnica o económica. Bueno, sí, o sea, algo fundamental en la filosofía es la lógica. Entonces, viendo esto, ¿qué acaso si a los niños antes de darles matemáticas se les diera las bases de la lógica? Y que esto, bueno, que los mismos maestros fueran educados en lógica por filósofos, esto potenciaría a los niños porque les daría precisamente las bases del razonamiento. Y esa semilla de lógica que se les puede dar a muy temprana edad, ya no tendrían este problema para entender ni las matemáticas ni las ciencias exactas como la física, porque tendrían las bases precisamente de cómo funciona el razonamiento, y de ahí pues la matemática realmente se basa en este funcionamiento lógico. Entonces, si a los niños, desde mi punto de vista, se les diera lógica desde pequeños, así como se les enseña las letras, se les enseñará las bases de la lógica, aprenderían precisamente a concatenar los conocimientos, y ya no sería tanto problema estudiar las matemáticas ni ciencias exactas, ni tampoco entender, por ejemplo, la historia o la geografía, porque tendrían estas bases de poder analizar, de poder asimilar el conocimiento y deducir también el propio conocimiento. Entonces esto sería, de acuerdo a lo que dice la OCDE, para México sería pues un ganar-ganar, porque se le introduce filosofía, ellos aprenden estas bases de razonamiento, y con esto pues aprenden lo que la OCDE está pidiendo. Y eso no quita que se les enseñe también la parte ética y estética. Pues efectivamente, es decir, la filosofía para niños incluye aspectos de lógica, incluye cierto tipo de razonamientos, incluso con juegos, juegos de lógica, a su nivel, ¿sí? Para que argumenten adecuadamente, incluso expresión, todo lo que emocional, trasladarlo a una explicación más racional, que ponen a los niños a dialogar. Hay un corto que está en YouTube que produjeron los franceses, que se llama Solo es un principio. Es precioso, porque el niño, por ejemplo, expresa, un niño negro, francés, dice, bueno, yo no quiero ser negro, ¿no? Pues empieza a expresar, y entonces los otros niños dicen, bueno, pero ¿por qué? Si tú eres nuestro compañero, es igual a nosotros. Ahí sí funciona un poco lo de Rousseau, de que hay un aspecto bueno en las personas, ¿no? Pero bueno, otros expresarán otras cosas, pero digamos, los niños son el reflejo de la sociedad en que viven. Entonces yo creo que la lógica, ahora la estética es fundamental, ¿no? La apreciación de la belleza, de la fealdad, de todas las categorías, esa dimensión humana, ¿no? Que tenemos también, ¿no? De impresionarnos ante la realidad, de los paraísos. Así que existen, ¿no? Ante el mar, las estrellas, ¿no? El firmamento, etcétera. Entonces, realmente se pueden hacer cosas maravillosas, pero se requiere que las autoridades escuchen también otras posiciones
Claro. y no decidan solo por sí mismas, de acuerdo con su conocimiento, mucho o poco, pero francamente. Claro, y es que bueno, aquí creo que es importante ahora que se habla de ciertas autoridades, de ciertas personas. Yo quiero aplicar ese criterio de Rousseau, ¿no? Pensar que somos buenos por naturaleza, ¿no? Ujú. Igual el criterio platónico. Y kantiano también. Y kantiano también, y que quizá la cuestión es que no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? A lo mejor en lo que es bueno para la sociedad, porque vemos que hay criterios todavía economicistas, ¿no? De decir, estamos ahorrando, no sé, 140,000 millones de pesos, nos dijo el presidente en su informe de julio, pero yo digo, ¿qué tanto es un ahorro, por ejemplo, recortarle dinero a la educación? O por ejemplo, decir, bueno, yo voy a invertir, a ver, si me doy cuenta que es importante formar una moral sólida en el pueblo, pues vamos a traernos filósofos, a ver, vamos a traer gente que capacita a su vez gente, que puede entrar a comunidades, que puede entrar a los grandes núcleos urbanos, a los barrios, en fin, a todos los lugares, para deconstruir esa realidad equivocada que hace creer en antivalores, antihéroes, modelos nocivos para la sociedad, empezar a formar un México sano, distinto desde la base, ¿no? Sí. Eso cuesta dinero, claro, pues cuesta dinero porque hay que pagarle a la gente que lo hace, ¿no? Pero creo que, vamos, en algunos aspectos se sigue manejándose como un criterio economicista nada más al estilo del viejo neoliberalismo, pero se busca un cambio. Entonces quiero pensar que es una forma de, igual que necesitan de construir su propio mundo económico, ¿no? Y político, pero la filosofía es para eso, ¿no? Claro, y lo que necesita es la gente pugnar Así es. y expresar esos movimientos. Yo creo que ahora puede ser escuchado. Pugnar y expresar cuáles son sus propuestas, qué quiere. Porque luego tenemos una sociedad muy agachona, ¿no? Con los agachados de ríos, Claro. ¿no? Que no dice nada y que acepta todo, como del cielo, ¿no? Y yo creo que la gente tiene que moverse, actuar, y nuestro grupo de filósofos también tienen que ser más prácticos, ¿no? Praxis filósofos, ¿no? Sí, como decía Necesitan Sánchez ser, Vázquez, ¿no? sí, praxis activa, ¿no? Y no solamente estar pensando, y a lo mejor muy bien, pero se queda en pensamiento. Necesita buscar una transformación y tomar consciente y seriamente el momento en que estamos. Si no, pues estamos fuera de todo, al margen de la historia. Claro, y es que, bueno, ahora me surge una pregunta. ¿Qué sucede? No sé, bueno, yo sé que las organizaciones internacionales ya tienen una visión muy marcada de México, ¿no? Nos tienen ya catalogados y clasificados. Pero esas naciones que, entre comillas, se autonombran de primer mundo, ahora están en una 4T, pero es una cuarta transformación industrial, ¿no? Ellos le llaman esa 4T. Y esa cuarta transformación industrial también tiene sus aspectos positivos y negativos, ¿no? Ellos hablan sobre todo del Big Data, la gran nube donde están nuestros datos, nuestra información, pero esa gran nube, creo que también aquí la filosofía entra y tiene mucho que ver porque, a ver, ¿qué hace la gente con esa minería de datos? Con esa extracción de datos, ¿para qué los ocupa? ¿Qué va a hacer? Va a ocupar nuestros datos, por ejemplo, que damos en una página o en algún lugar para estarnos bombardeando con propuestas de compra esto, vende esto, o peor aún, va a vender esos datos para alguien que lo ocupe para algo indebido, ¿no? Para el crimen organizado. Entonces, ahí entra la ética, ahí entra la filosofía. Sí, claro. Y hay otro problema mayor también, que es, como estamos en una revolución digital, una revolución tecnológica también, hay una especie de sustitución de los seres humanos por las máquinas. Claro. Y hay un gran problema allí. Incluso en Pekín estuve en un seminario a raíz de este Congreso Mundial, en los preparativos del Congreso Mundial, en donde se hablaba de poshumano, lo poshumano, ¿no? Así es. Entonces, pues yo creo que lo inhumano también, ¿no? Es decir, lo humano está desapareciendo para ser convertido en máquinas. Y eso lo expresan en las series de televisión todo el tiempo, ¿no? Y las sociedades requieren ideales, pero no hay que confundirlos con la realidad. Son simplemente estrellas polares
que van a orientarnos hacia llegar hacia tierra firme, y que no hay que confundir los ideales con que ya estamos en alguna parte, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen nuestra democracia, ¿no? Bueno, a ver, hasta dónde y cómo, ¿no? Nos está confundiendo el ideal, que lo quisiera una sociedad democrática, con la realidad, ¿no? Claro. Entonces es necesario confrontarla, no caer en utopismos, ¿no? Y cosas ilusas, sino definir cuáles son nuestros objetivos, personalmente incluso, cuáles son nuestros queremos que hacer, y ir confrontando lo que queremos hacer con la realidad. Allí hay otra función de la filosofía que se origina en el filósofo Ernest Bloch, uno de los grandes pensadores de la utopía. Sí, claro, y es que la filosofía es tan noble y tan generosa que... Filósofos malos, filósofos malvados. Y hay también malvados en la presidencia, como el de Brasil, que dijo que iba a eliminar las cátedras de filosofía y de ciencias políticas porque no está de acuerdo con ellas, simplemente porque no hay retorno, o sea, porque no son mercados. Sí. Qué visión tan elemental, tan reductora y tan perjudicial. Cuando Brasil ha sido un lugar en donde se ha desarrollado cultura y muchas cosas. ¿Y ha avanzado esta propuesta de Bolsonaro? Sí, simplemente... ¿Ya la eliminó? Bueno, las últimas no sé, solo sé la declaración de Bolsonaro, y que en el mundo pues llamó mucho la atención. Pero entonces en este caso México está avanzando, ¿no? Porque al menos ya está en la Constitución, ¿no? Está en todo lo contrario, me parece extraordinario. Mientras unos están queriendo quitar la filosofía, otros están, abriendo la puerta. Entonces, por ejemplo, a la posibilidad de desarrollar una buena filosofía. Pero es importante lo que comentabas, doctor, de hacer la reglamentación adecuada. Así es. Porque si no se queda la reglamentación adecuada, se queda interpretación. Exacto. Y esta interpretación puede hacer más daño que bien, ¿no? Totalmente. Este punto que tú planteabas, de que quien dé filosofía tiene que ser gente preparada en filosofía, es fundamental. Porque hasta ahora, como no había suficiente gente, pues los directores decían, bueno, ahí tengo una ética, tengo una estética, y tengo una lógica. ¿La puedes dar? Sí, pero yo soy de química o contabilidad, no importa. Ahí están. Con que sepas leer y escribir. Sí, no, hay un libro de texto, hay que Sí, lo sí, sí. ¿no? Nosotros hemos, pues, en diferentes ámbitos preguntado sobre qué piensan de la filosofía, qué es lo que les gusta de la filosofía. Pero entre tantas entrevistas que hemos hecho a lo largo ya de 8 años que tenemos este programa, una vez entrevistamos a personal de la CENTE, o sea, pero de la coordinadora, Eso es. en los que están en el centro, ¿verdad? No me acuerdo la calle donde están. Fuimos a sus instalaciones, los entrevistamos acerca de cómo veían ellos la filosofía, y ellos nos enseñaron. Fundamentarlas, pero no tanto nosotros mismos hacer eso. No hay tiempo. Claro. Se necesita también una filosofía para estudiantes de técnica, ¿no? Claro. Filosofía para técnicos, filosofía para ingenieros, filosofía Para para médicos. contadores, para Así médicos. es, sí. En fin, hay tanto trabajo allí, Pero realmente no podemos. Claro. No podemos. el campo de trabajo de un filósofo se está abriendo. Completamente, ese es totalmente, y eso es lo que los estudiantes tendrían que pensar, ¿no? Yo cuando estudié filosofía dije, me voy a morir de hambre, seguramente, pero esto es lo que me gusta, Claro. ¿sí? Lo único que me puede salvar es dar unas clases en la prepa, de lógica, ética, Sí. las que quitó Calderón. Ya. Afortunadamente ya las quitó cuando ya no tenía pues esa posibilidad, ¿no? No es así, quien se empeña logra en muchos sentidos. Bueno, ustedes están haciendo una labor espléndida aquí Muchas gracias. en el radio, en Radio Sofando, entonces yo los felicito por eso. Muchas gracias. Pues sí, creo que es importante esto que comentas, que pues no nada más ver al filósofo como maestro, ¿no? Como maestro incluso hasta de prepa o de universidad, sino verlo como un agente de cambio, como se vio ya en otras
como comentabas al inicio, en otras épocas donde se transformó México, la filosofía fue un agente de cambio, los filósofos fueron agentes de cambio, no se quedaban a la saga esperando qué era lo que iba a venir. Creo que ahora, si se pretende hacer una cuarta transformación, el filósofo debe ser un agente de cambio, no debe ser alguien receptivo, alguien reactivo, sino que más bien debe ser proactivo. Totalmente. Responsable, ¿no? Responsable de lo que trabaja, de lo que estudia, de las conclusiones a que llega, porque realmente no... Claro que si estudia problemas totalmente alejados de la realidad, diciendo porque hay ente y no más bien nada, pues entonces ya. Claro. Pero se pueden ser las dos, o sea, una cosa no excluye a la otra. Si alguien tiene una necesidad de algo más metafísico, más ontológico, bueno, algo muy profundo que no se aplique a la sociedad en ese momento, no quita que exista una otra labor, o sea, aparte de esa, que pueda dar a la sociedad. Yo tomo mucho el ejemplo de Leonardo da Vinci. O sea, Leonardo da Vinci era ingeniero, tenía cosas incluso de filósofo, tenía estudios del color, o sea, tenía una amplia gama para manifestarse. Entonces, ¿qué nos impide hacer varias cosas? O sea, bueno, tengo dos respuestas. Una respuesta es esto. Me parece una facultad de libertad que el individuo reflexione sobre lo que guste. ¿Sí? Si quiere reflexionar sobre la nada, perfecto. Ya Heidegger lo hizo mucho. Pero que lo hagan con originalidad y creatividad. Claro. Porque si no lo hace, es pura repetición. Claro. Y las cosas al repetir se empobrecen tremendamente. No, el profesor lo puede ver. El profesor tiene un texto y lo vuelve a dar sin retroalimentar, sin profundizar, sin ampliar. Y tú me estás poniendo a un extraordinario creador, a un genio. ¿Sí? Ese es un primer comentario. Y un segundo comentario es esto: la filosofía no va sola. La filosofía tiene que venir con todo un conjunto de disciplinas, ¿no? Y los grandes filósofos son los que han penetrado, profundizado en las grandes respuestas sociales. Y voy a poner ejemplo dos opuestos. John Stuart Mill, ¿no? Economista, filósofo, lógico, politólogo, etcétera, que propuso nada menos que una teoría que está vigente con sus problemas, que es el liberalismo. Y Adam Smith era economista y filósofo, daba clases de filosofía y ética. Claro. O sea, filosofía y sí, o sea, no quitaba lo otro. Y ciencia natural. Y el otro es Karl Marx. Marx, economista, politólogo, historiador, filósofo, y también con una enorme influencia en la sociedad, y tergiversado a morir. Pero bueno, malinterpretado, tergiversado y hasta criminalizado. Pero bueno, esto pasa con muchas gentes que tienen una función social importante. Entonces, filosofía tiene que estar relacionada o con las ciencias naturales o con las ciencias sociales o con las dos. Y también, bueno, si yo descubro algo importante, pues ¿por qué no? Pero si estoy repitiendo, es empobrecimiento. Claro, y ahí yo estoy de acuerdo contigo con lo que decías al inicio, en la parte de pensarnos primero como mexicanos. Como mexicanos tenemos que definir quiénes somos, porque la filosofía va a resolver nuestros problemas como mexicanos. Yo siempre lo he pensado, la filosofía es un traje a la medida que hace un filósofo y es un retrato de su sociedad en su momento. Para ello propone ciertas teorías, ciertas medidas, y es un modelo, un concepto adecuado a su momento histórico. El que nosotros como mexicanos estemos importando modelos, repitiendo esquemas, vamos a estar condenados a no tener identidad. ¿Por qué? Porque estamos usando trajes que no fueron hechos para nosotros. Sí, totalmente. Sí, nos quedan grandes como terremotos. El uniforme militar. Claro. O bien chicos también. Claro. No, necesitamos nuestro propio pensamiento, no podemos ir ya de prestado, ya fue suficiente. Claro. ¿No? Entonces la verdadera independencia de México es pensar con nosotros. Esa sería una cuarta transformación. Esa sería una profunda transformación, y necesaria además. ¿Y cuáles son los proyectos del Observatorio Filosófico? Bueno, ahora estamos en esta idea de ver cuáles son los planes del gobierno, en el sentido de que
se apliquen y dónde se aplican y qué podemos auxiliar en ese punto, si podemos. Por otro lado, necesitamos también, estamos la labor de difusión de la filosofía, generando documentos, ¿no? Propuestas, también algunas propuestas como el hecho de que los profesores de filosofía sean gente profesional, Claro. al respecto, que es fundamental, y una labor muy importante, impulsar lo que podamos, una labor muy importante que es la didáctica de la filosofía. Realmente se ha menospreciado, a la gente no se le educa en las facultades para que pueda enseñar adecuadamente a qué público, ¿no? Mientras en otros lugares no solo eso se ha trabajado mucho, sino que no solo eso, sino que se ha producido. Yo aquí no conozco reciente ningún libro de didáctica de la filosofía que sea original, que sea nuevo, ¿no? Es más, son muy pocos en la historia. Todos quieren ser la gran obra, todos quieren ser la fenomenología del espíritu de Hegel, y creo que pues ese se da en varios siglos, ¿no? Claro, sí, son garbanzos de libro. Garbanzos de libro. Entonces se necesita saber educar. A nosotros, y esa es una propuesta más general, a todos los profesores que van a la universidad tendría que exigirles un diplomado de enseñanza de la filosofía. Digo enseñanza, no de la filosofía, de cualquier disciplina, porque nunca nosotros nos examinan por conocimiento. Yo he pasado concursos de oposición, pero nunca es cómo vamos a hacer pedagógico, didáctico. Claro. Y cuando dan didáctica, no hay didáctica general que no sirve para nada, o una historia de la pedagogía que no sirve. Yo leí una historia de la pedagogía de Bañano, enorme, ¿no? Bueno, digo, en la práctica no me quedó nada. No, claro, y es que bueno, por ejemplo, hablando en ese sentido, también hay modelos pedagógicos que habría que cuestionarse qué tan adecuados son. Por ejemplo, el modelo conductivista, que es nada más de repetición, lo único que hace para la filosofía es mortal, porque estaría adoctrinando a alguien. No. Pero, por ejemplo, hay modelos humanistas que son transversales en la educación. Entonces también de entrada había que preguntarse qué modelo requerimos, porque nuestros modelos educativos en México son conductivistas. Aquí es el premio o el castigo. Sí. Y el premio y el castigo es con base en la memorización de datos. Sí. No hay más. Sí. Entonces creo que también es una parte importante donde la filosofía puede aportar. Muchísimo. Entonces yo creo que esas son ciertas asignaturas pendientes, la didáctica de México, y la difusión de la filosofía y la búsqueda de que haya una mayor presencia de nuestro pensamiento, ¿no? Que en general por las razones múltiples que hemos dicho, ¿no? Claro. Que yo agregaría que también el filósofo también se tiene que pues adentrar a lo que son las pues lo que es la cultura digital, o sea, las redes sociales, el uso de las redes sociales, el uso de internet, el uso de las nuevas tecnologías, porque si se está buscando difundir la filosofía, ese es el medio. O sea, el medio debe de entrar en el pues ya lo que son todas las redes sociales, todo lo que es pues tanto internet y también todo lo que son los podcasts. Entonces creo que ahí es donde tiene que también entrar, aparte de tener técnicas didácticas, tener técnicas para poder transmitir la labor filosófica a través de los medios, porque a la gente sí le interesa, o sea, claro. Eso sí lo podemos asegurar nosotros. Tenemos muchísima gente que no tiene nada que ver con la filosofía y le interesó la filosofía a partir de un acercamiento, porque pues desconocía completamente lo que es la filosofía. Es curioso, porque justamente yo soy totalmente de acuerdo con ellos, pero es curioso que aquí, dentro de los estudiantes de filosofía, hay una sobreutilización en simples conversaciones insulsas, Claro. y memes, y subutilización total en la filosofía. Es que no entiendes realmente cómo se usa. Porque nosotros podemos ver filosofía en todo el medio inglés. Aquí están, quién es Kant, quién es Hegel, Claro.
gentes explicando todo. Y aquí, en México en particular, y en América, muy poco. No hay ese uso necesario, fundamental para tener presencia. Sí, bueno, y ahora que comentas nada más, me recordaba de un meme que habla precisamente de un gatito que está comiendo y que llegan a reclamarle, y llega una mujer y le dice, me dijiste que te gustaba Nietzsche, ¿no? Y él dice, el grupo Nietzsche, ¿no? Vamos, cuando menos alguien ya supo que existe Nietzsche, ¿no? Bueno, Bueno, Pues sí, todo, incluso hasta los montes, Claro. porque la cosa está muy pesimista y bueno, algo de optimismo tenemos, pero necesitamos reforzarlos también. claro, desde luego. Pues muchísimas gracias, que debemos agradecer este espacio, porque sí es un interés nuestro saber cuál es lo que está pasando, ¿no? En este caso la filosofía en México, que tiene que ver también con la parte internacional, como estos organismos como la OCDE, la OCDE, pues van direccionando a cosas que después los países hacen y deshacen, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí nos ha dado muchas pautas para poder profundizar más, ¿no? O sea, esto no queda. Claro. Pero algo más que quieras agregar. No, bueno, pues muchísimas gracias, realmente ha sido una larga conversación, muy agradable. Les agradezco que hayan tenido el interés de exponer estas problemáticas que son en general. Y bueno, quien les interese estos libros de filosofía, para que también la filosofía en la Cuarta Transformación de México, tenemos también la difusión de la filosofía es necesaria, y bueno, estos folletos de reflexiones sobre la situación actual de las humanidades y filosofía, y filósofas y filósofos pensadores de México, además de 10 años. De 10 años de Defensa de la filosofía. de defensa de la filosofía. Esto lo pueden encontrar en internet. En internet, e incluso de la transformación está es libre. Se puede bajar, descargarlo cuando quieran, la filosofía y la cuarta transformación. Este es producto de una mesa redonda que propiciamos en el Congreso de Aguascalientes, y yo creo que vamos a seguir con otras mesas redondas y el libro respecto para ver cómo los filósofos piensan la realidad en que estamos aquí. Y se pueden descargar gratuitamente. Digitalmente en la página del Observatorio Filosófico de México. Perfecto. Así lo encuentran. Allí lo encuentran y lo pueden bajar. Eso y otros textos. Yo hice un largo trabajo que no he publicado, voy a publicarlo después, sobre mis aprendizajes de este movimiento. Claro. Entonces saqué ciertas conclusiones e hice una reflexión sobre estos aprendizajes. Y bueno, este otro libro es de la UAM, se acabó ya la primera edición, la segunda está en curso, y ese pues se encuentra en la UAM y no sé en dónde quemar, algunas librerías y las ferias de libros, en fin. Las universidades no tienen muy buena distribución, pero bueno. Ahí está, y otros libros que sacaré en el futuro que ya les comentaré. Y para que alguien se quiera acercar directamente con Gabriel Vargas Lozano. Bueno, pues allí a partir del observatorio también le pueden perfectamente bien escribir al observatorio, y allí leemos todos los textos con todo. Pues muchísimas gracias. No, pues nada más agradecerte pues todo este caudal de conocimientos que compartiste con nosotros, con nuestro público, y bueno, pues felicitarte también, porque esa ha sido una lucha cuesta arriba, incansable, y pues sobre todo invitarte a que sigas en contacto con nuestro público. Están abiertos los micrófonos para todo aquello que quieras difundir. Nosotros estamos aquí precisamente para eso, para difundir filosofía, para difundir lo que hacemos todos. Es momento de trabajar juntos, ¿no? Muy bien, excelente, les agradezco mucho esta oportunidad, y lo que me ha impulsado pues es la situación en que estamos. Claro. No podemos aceptar, ¿no? Que en un país como nuestro tan rico
en toda naturaleza, en capacidades humanas, etcétera, estemos en esta situación. Realmente no podemos aceptarlo, yo creo que nadie puede aceptarlo, y todo lo que podamos hacer al respecto, pues lo haremos. Y bueno, una pregunta, alguien que no sepa nada de filosofía, puede ser desde un estudiante, porque nos escuchan de muchos rangos de edad, alguien que nunca ha sabido nada absolutamente de la filosofía, ¿qué recomendarías para que se acercara? ¿Qué texto recomendarías que se acercara? ¿O qué filósofo sería el idóneo para que alguien se acerque a la filosofía? Está difícil, está bastante difícil, porque no hay, bueno, hay libros en donde hablan de la historia de la filosofía en general, ¿no? Hay libros de historia de la filosofía para saber quiénes han sido, ¿no? Pero no para profundizar en los autores. Si hablo de un autor, creo que cada autor tendría su librito de acercamiento. Voy a poner, por ejemplo, quien quiera saber algo sobre Hegel, a cierto nivel, hay un librito llamado Hegel de Palmier, el Fondo de Cultura Económica, espléndido, que es, como es una síntesis. Esos libros lo agradece uno mucho, porque el autor trabajó todo, ¿no? En el caso de Marx, por ejemplo, hay tantas cosas y hay de diferente tipo. Nosotros, tanto un autor, un amigo mío, psicoanalista, llamado Raúl Páramo, y yo, hicimos un libro que se agotó ya la edición del año pasado, pero que ahora vamos a hacer una nueva, llamado Marx y Freud. Entonces yo hice una síntesis así de lo que sería Marx, pero en sentido, el Marx mismo, no tanto interpretaciones al respecto, sino qué es lo que decía realmente Marx, a través de la publicación de los nuevos manuscritos, de todos los manuscritos, porque a partir del derrumbe del socialismo en Alemania pusieron un instituto, tomó a su cargo la edición de la obra completa de Marx y Engels. Entonces son los libros, son las variantes, son las síntesis, las redacciones de todo tipo, las notas, todo, es una edición filológicamente hecha, porque Marx fue incorporado como gran pensador, y todo lo que, por ejemplo, Kant, gran pensador, Fichte, gran pensador, y entonces se publican todas las obras, la obra, ¿no? Con todas las variantes. Entonces se descubrieron muchas cosas que no se sabían de Marx, su posición, por ejemplo, a favor de hay muchas cuestiones que él puso en crisis, que es la idea muy esquemática de que lo económico funciona con lo político, etc. Hay textos que amplían, textos sobre lectura de Jefferson, de ciertos filósofos norteamericanos, sobre Spinoza. El cuaderno de Spinoza fue interesante, sobre que no se conocía, sobre, por ejemplo, una crítica de Marx hacia el hecho de cómo a una mujer en Francia la obligan al suicidio por haber tenido un hijo fuera del matrimonio, etcétera. Se le reprueba esa moral, etcétera, y muchas otras cosas, muchos manuscritos. Es una obra incompleta, pero muy rica, que todavía hay muchas cosas por explorar. Y igual ocurre con Freud, porque Freud realmente es el complementario de Marx. Sobre esto podríamos hablar mucho, pero no vamos a hablar de eso. Solo será en otra ocasión. Freud, mi amigo es psicoanalista, se preparó en Viena con Igor Caruso, y él tiene una visión de Freud que también es más o menos lo mismo, que las obras completas de Freud todavía no han sido terminadas de publicar, y hay novedades y cosas interesantes, pero es una síntesis magistral. Quien quiera saber en pocas páginas quién fue Marx o quién fue Freud, ahí está. Pero bueno, hay un gran libro de Bertrand Russell sobre la historia de la sabiduría occidental, extraordinario, y además con dibujos, es un modelo. Ese es muy bueno, Bertrand Russell, también con sus ideas.
porque todos esos libros que terminan con él, ¿no? O sea, toda la historia de la filosofía culmina con él. Bueno, Claro. Bueno, pero al menos Pues sí. Claro. pero por lo pronto uno se da cuenta de toda la reflexión histórica de la filosofía, ¿no? Claro. Pero en cada caso hay también libros que introducen a una disciplina, ¿no? Por ejemplo, este libro que escribió Sánchez Vázquez al final, se llama Invitación a la Estética. Claro. Realmente es muy interesante porque expone las diversas posturas. Y él estaba realizando una estética propia cuando, bueno, sobrevino ya la muerte. Claro. Y bueno, ahí nada más rápidamente me gustaría platicarles que cuando estaba haciendo ese libro el doctor Sánchez Vázquez, fue justamente cuando tuve que ingresar por una necesidad práctica a la Facultad de Filosofía, porque es una anécdota pues que quisiera compartirles, porque cuando yo empecé a hacer mi trabajo de tesis en arquitectura, me encontré con un problema. Si la restauración de un fuerte del siglo XVII tenía que hacerla conservando la forma, que la forma estaba hecha para un estilo de vida del siglo XVII, o la adaptaba para las funciones que me estaban requiriendo para el siglo XX. Entonces, pues resulta que yo me metí en camisa de 11 varas, porque resulta que incluso hasta llegué al área de restauración, a la unidad de posgrado de arquitectura. Nadie me pudo solucionar el problema. Había acuerdos internacionales que había que cumplir, pero tenía un problema de la forma, conservar la forma, y otro, incluir una nueva función. Entonces, por ahí alguien de la unidad de posgrado, el doctor Chanfón Olmos, me dice, mira, dice, aquí nadie te va a ayudar. Dice, yo sé que hay una persona que está trabajando en filosofía ese tema. Dice, yo lo conozco, voy a platicar con él, a ver qué te dice. Entonces me acuerdo que fui a la Torre 2 de Humanidades, busqué al doctor Sánchez Vázquez. Yo no sabía quién era Sánchez Vázquez, simplemente fui ahí por consejo, le toqué, dije, oiga doctor, tengo un problema así, asado. Se me quedó viendo y me dice, ¿y tú para qué estás haciendo eso? Entonces le dije, bueno, ya le platiqué que era para mi tema de tesis, y me dice, muy muy interesante, a ver, ¿sabe qué? Dice, yo doy clases aquí, venga a tal fecha y me trae lo que tiene usted. Bueno, pues adelante. Entonces yo de repente llegué y me dice, vi que habíamos un pequeño grupo de donde daba sus clases, y empezó a decir, a ver, ¿tú de qué facultad vienes? Había gente que iba de economía, y dice, no, dice, yo quiero, esa es una materia de estética, quiero que me pongan problemas de estética. Y como yo acabo de platicar con él hace 2 o 3 días, me acuerdo que me dijo, a ver, ustedes pongan que vienen. Entonces ya le empecé a explicar, le dije, lo que pasa es que la forma, nosotros trabajamos con la forma, hay principios estéticos que ahora ya no sirven. Dije, por ejemplo, las caballerizas me exigen restaurarlas, pero ya no hay caballos. Dije, ¿ahí qué hago? Dije, por ejemplo, las habitaciones estaban hechas a doble altura porque no había equipos de aire acondicionado. Dije, ahora ya existen, pero no puedo modificar la forma. Dije, la forma trae el fondo a la forma. Entonces ya me acuerdo que dijo, a ver, vamos a traer un diálogo de Platón y vamos a ver un texto de Kant. Entonces de ahí se empezó a gestar este libro. Yo me acuerdo que cuando empezamos a trabajar en esto, fue cuando yo dije, bueno, quiero estudiar filosofía, porque me di cuenta que las partes técnicas adolecen de todo este pensamiento filosófico que es fundamentalísimo. Y creo que, y bueno, platico esto porque creo que ahora en la época actual, todo eso genera un muy buen impacto. Se puede hacer un trabajo de aportación a otras áreas que es fundamentalísimo, y la filosofía ahí está. A mí a nivel profesional me ha servido para entender la realidad de otras formas, y creo que esto es algo que nos puede servir a todos, ¿no? ¿Cómo no? Y el posmodernismo fue el origen de esa concepción, ¿no? Claro. En la arquitectura. Claro. Y luego cada época tiene su arquitectura, su forma. Así es. Se refleja la cultura, la historia, la forma de ser en la forma arquitectónica. Sí, ¿no? sí. Algo interesante de ver es esta mezcla que tenemos aquí de estilos tremenda, ¿no? Es una mezcolanza impresionante de estilos, pero sí. a lo mejor eso somos, ¿no? Sí, somos mezclas de culturas, estilos, y que para mí algo que es icónico de lo que es México es este edificio del Museo de la Ciudad de México,
que es un modelo en un edificio colonial, Sí. pero una de las esquinas tiene la serpiente de Quetzalcóatl. O sea, está en la base. Sí, sí. Entonces creo que pues hay mucho de dónde saber, de dónde aprender, y para mí la filosofía creo que es el comodín que ayuda a entender muchos aspectos de la realidad. Se puede relacionar con ingeniería, con arquitectura, con medicina, con economía, y sigue siendo ese comodín, ¿no? Y estudiar el cuadro de la ciudad, el primer cuadro de la ciudad, desde el punto de vista arquitectónico también, ¿no? Claro, claro. Arquitectura indígena, arquitectura colonial, arquitectura Moderna. del siglo XIX, arquitectura Claro. moderna. Bueno, Sí, es que precisamente aquí nada más haciendo un paréntesis. Bueno, o sea, la arquitectura nos da una idea, Claro. ¿no?, de la sociedad en que estamos. Claro. Muy bien. Sí, es que precisamente aquí haciendo un paréntesis, eso que haya resurgido el Templo Mayor es muy interesante porque el concepto del primer cuadro del centro histórico es una plaza que representa el poder cívico, están los arcos que representa lo que es el poder comercial, así se construyen en esa época el Palacio de Gobierno, donde ahora está el presidente, y a un lado la iglesia, la catedral. Esos eran los poderes que estaban representados con esa arquitectura renacentista. Pero cuando de repente a un lado de la catedral aparece el Templo Mayor, ahí está reflejado México. Sí, sí. Está reflejado México. Por eso hace rato que lo dijiste, dije, absolutamente de acuerdo, ¿no? Pero fíjate, aquí empezamos un diálogo sobre filosofía y arquitectura que parece que es muy interesante, ¿no? Claro, claro, claro. Pues bueno. Sí. Y bueno, esto prometemos al público ahondarlo después. Muy bien. Sí. Muchas Pues, gracias. muchísimas Bueno, gracias. pues al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, esto sí estuvo buena, sí.